41 datos de la vida de Winston Churchill, todo sobre su vida. Winston Churchill fue uno de los grandes artífices de la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, como primer ministro británico, aunque en la Primera Guerra Mundial, cuando era primer lord del almirantazgo, sufrió un grave revés en Galípoli, en la Turquía otomana, que estuvo a punto de acabar con su carrera política. Fue parlamentario en la Cámara de los Comunes durante varias décadas, distinguiéndose por sus discursos que levantaban la moral británica en tiempos difíciles, y le alcanzó el tiempo para escribir sus memorias y otros libros de historia que le valieron el primer Nobel de Literatura en 1953. También tenía su lado oscuro con sus visiones sobre las distintas tipos de razas. ¿Cómo surgió Churchill? ¿Cuáles fueron sus grandes acciones en la política y en la guerra? ¿Qué hizo para conseguir la victoria en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo fueron sus últimos años y su muerte? En este video haremos un recorrido por la vida de este personaje, señalado por algunas encuestas como el más influyente del siglo XX. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Las controversiales visiones raciales de Churchill. A lo largo de su vida, Winston Churchill realizó varias declaraciones controversiales sobre la raza, que muchos analistas han interpretado como problemáticas o como un nombre de su época, sugiriendo además que estas posiciones personales influyeron en decisiones que tomó sobre el manejo del Imperio Británico, del cual fue un decidido defensor. En 1937 dijo en un discurso ante la Comisión Real Palestina: "No admito, por ejemplo, que se haya hecho un gran mal a los indios pieles rojas de América o a los hombres de color de Australia. No admito que se haya hecho un mal a esta gente por el hecho de que una raza más fuerte, una raza de mayor grado, una raza más sabia en el mundo, por decirlo así, ha llegado y ha tomado su lugar". Número 2. Defendió el uso de armas químicas. Churchill defendió el uso de gases venenosos contra los pueblos que consideraba salvajes, especialmente afganos y kurdos. En 1919, escribió en un memorando: "No puedo entender este recelo hacia el uso del gas. Estoy firmemente a favor del uso de gas envenenado contra las tribus incivilizadas". El memorando continúa: "El efecto moral debería ser tan bueno que la pérdida de vidas debería reducirse al mínimo. No es necesario utilizar solo los gases más mortíferos. Se pueden utilizar gases que causan grandes inconvenientes. No dejaría ningún efecto permanente grave en la mayoría de los afectados". También fue partidario del uso de gas mostaza contra los soldados del Imperio Otomano durante la Gran Guerra, aunque esto sucedió cuando otras naciones ya lo estaban empleando. Número 3. Provocó una hambruna en Bengala. En 1943 se produjo una terrible hambruna en la región de Bengala, en la colonia británica de la India, desencadenada por la ocupación japonesa de la fronteriza Birmania, que era un importante proveedor de alimentos. Se cree que murieron de hambre más de 3 millones de bengalíes, mientras el gobierno de Churchill continuaba enviando cereales producidos en otras regiones de la India y del Imperio Británico hacia la metrópoli europea, ignorando la dramática situación de Bengala. En su libro La guerra secreta de Churchill, la periodista indo-estadounidense Matt Husry Mukherjee señala que 170.000 toneladas de trigo australiano pasaron por alto la hambrienta India, destinadas no al consumo sino al almacenamiento. Churchill pareció atribuir la hambruna a los indios diciendo que se reproducen como conejos. Número 4. ¿De qué familia descendía? Winston Churchill era descendiente directo, por parte de su padre, de los duques de Marlborough, pertenecientes a los miembros más encumbrados de la aristocracia británica. Su padre, Lord Randolph Churchill, fue el tercer hijo de John Spencer Churchill, séptimo duque de Marlborough. Randolph se educó en Eton, Merton y Oxford, titulándose en Teoría Jurídica e Historia Moderna en 1870. En agosto de 1873, Randolph asistió a una fiesta a bordo de una embarcación durante la regata Cowes, donde conoció a Jenny Jerome, segunda hija del financiero estadounidense Leonard Jerome, y su esposa Clarissa.
Jenny, de 19 años, había nacido en Brooklyn, Nueva York, en 1854, y 3 días después de su primer encuentro con Randolph, de 24 años, aceptó su propuesta de compromiso. Se casaron el 15 de abril de 1874, después de que las dos familias acordaran los términos financieros del matrimonio. Número 5. Nacimiento y temprana infancia. Winston Leonard Spencer Churchill nació, supuestamente sietemesino, el 30 de noviembre de 1874. Debía nacer, según lo previsto, en enero de 1875, y se pretendía que lo hiciera en la casa de sus padres, en Charles Street, Mayfair, que estaba siendo remodelada para el acontecimiento, mientras sus padres se alojaban temporalmente en la finca de Blenheim. Según informó Randolph, su esposa sufrió una caída el 24 de noviembre, mientras acompañaba a un grupo de tiro en su recorrido por la finca. Fue trasladada a la casa en un carruaje tirado por caballos, que traqueteaba por el camino accidentado, lo que no le sentó bien al embarazo de Jenny, adelantando el parto. En 1882, a los 7 años de edad, Churchill ingresó internado en la escuela St. George's School en Ascot, Berkshire. En 1888, entró a la escuela Harrow y en 1893 fue admitido en su tercer intento en la Real Academia Militar de Sandhurst. Número 6. Cuba, India y Sudán. En el otoño de 1895, Churchill viajó a Cuba, donde fue observador de la Guerra de Independencia de la isla caribeña contra el Reino de España, viéndose atrapado en algunas escaramuzas. Desde Cuba viajó a Nueva York, siendo huésped del rico político Burke Conran, quien influyó notablemente en el joven británico. Churchill admiraba a Estados Unidos y le escribió a su hermano que era un gran país. A su madre le escribió: «¿Qué pueblo tan extraordinario son los estadounidenses?». En 1896 estaba en Bombay, en la India británica, con su regimiento de húsares de la reina. Estuvo en la India durante 19 meses, describiendo al país como una tierra impía de snobs y aburridos. En 1899 se unió a la campaña militar de Herbert Kitchener en Sudán, como miembro de un regimiento de caballería, participando en la batalla de Omdurman. Después de la batalla donó piel de su pecho para que le hicieran un injerto a un oficial herido. Número 7. Participación política en 1899. Tras regresar a Inglaterra, Churchill hizo contactos políticos y asistió a varias reuniones del Partido Conservador, con la idea de lanzar su carrera como parlamentario. Volvió a la India para una estadía de 3 meses, en parte para satisfacer su afición por el juego de polo. Mientras estuvo en Calcuta, se alojó en la casa del virrey George Nathaniel Curzon. De regreso a casa, pasó 2 semanas en el Cairo, donde conoció al Khedive de Egipto, Abbas II. Llegó a Inglaterra en abril de 1899, centrándose de nuevo en la política interna, asistiendo a más reuniones del Partido Conservador y a una cena con los influyentes banqueros Rothschild. Obtuvo una de las 2 plazas como candidato conservador en las elecciones de junio de 1899 en la ciudad de Oldham, Lancashire. Durante la campaña se refirió a sí mismo como un conservador y un demócrata conservador. Número 8. Su captura y estancia en la cárcel en Pretoria. La primera experiencia electoral de Churchill terminó en fracaso, ya que los conservadores perdieron sus escaños de la ciudad de Oldham por estrecho margen frente a los liberales. Anticipándose al comienzo de la Segunda Guerra Boer entre el Reino y las repúblicas Boer sudafricanas, Churchill salió del puerto de Southampton hacia Sudáfrica como periodista del Daily Mail y el Morning Post. Cuando iba hacia Colenso, su tren fue descarrilado por fuego de artillería Boer, siendo capturado como prisionero de guerra e internado en Pretoria, pero escapó de la prisión por el muro de la letrina y tras pasar por varios escondites, llegó al África Oriental portuguesa. Mientras navegaba hacia Durban, se dio cuenta de que su fuga le había acarreado cierta fama en Gran Bretaña. Número 9. Su unión al Partido Conservador. Finalizada la Guerra Boer, Churchill retornó a Inglaterra en julio de 1900 y alquiló un departamento en el barrio londinense de Mayfair, que sería su base durante los siguientes 6 años. Volvió a ser nominado como uno de los candidatos conservadores por el circuito de Oldham en las elecciones del otoño de 1900, y esta vez obtuvo una estrecha victoria, convirtiéndose en diputado a los 25 años de edad. En octubre del año 1900 publicó un libro sobre sus experiencias en la Guerra Boer sudafricana, que se convirtió en el centro de un ciclo de conferencias por el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá.
En ese tiempo los parlamentarios británicos no percibían remuneraciones y la gira de conferencias fue en parte necesidad económica. En Estados Unidos, Churchill conoció al escritor Mark Twain, al presidente William McKinley y al vicepresidente Teddy Roosevelt, con quien no simpatizó. Número 10. Su unión al Partido Liberal. Entre 1901 y 1904, Churchill ocupó su escaño en la Cámara de los Comunes como conservador, aunque manteniéndose crítico con el partido en varios asuntos. Después de la Guerra Boer había defendido, sin mucha suerte, que el Reino Unido debía ser magnánimo con los sudafricanos vencidos, y se sintió particularmente indignado por la ejecución de un militar del ejército derrotado. Manifestó su preocupación por los niveles de gasto público y se opuso a los aumentos de la financiación del ejército, proponiendo que cualquier gasto militar adicional debería destinarse a la Marina. Esto molestó a los conservadores, pero simpatizó a los liberales. En 1903, Churchill estaba cada vez más insatisfecho con los conservadores por su proteccionismo económico y el 31 de mayo de 1904 cruzó formalmente la Cámara de los Comunes para unirse a la oposición liberal, permaneciendo como miembro del partido hasta marzo de 1924. Número 11. Su nombramiento como primer Lord del Almirantazgo en octubre de 1911. En octubre de 1911, el primer ministro liberal H.H. Asquith designó a Churchill primer Lord del Almirantazgo. En el cargo, Churchill estructuró un Estado Mayor de Guerra Naval y durante los siguientes 30 meses se centró en la preparación de la Armada Real, visitando puertos, estaciones y astilleros, y propiciando una mejora en la moral, mientras examinaba atentamente los desarrollos navales alemanes. En 1912, después de que el Imperio alemán promulgara una ley naval con el objetivo de llegar a competir con el Reino Unido por el dominio de los mares, Churchill dijo que por cada acorazado que el Kaiser Guillermo II construyera, Gran Bretaña construiría 2. Enfrentado a una carrera armamentista, Churchill invitó a Alemania a acordar una mutua reducción de proyectos de construcción naval, pero fue ignorado. Número 12. ¿Qué era la posición del primer Lord del Almirantazgo? Aunque pueda sonar como un cargo honorífico, sin injerencia en las decisiones militares, el primer Lord del Almirantazgo era el jefe político de la Marina Real, primero de Inglaterra y después del Reino Unido de la Gran Bretaña. El Almirantazgo es el nombre que recibía en el Reino Unido el departamento gubernamental responsable de la Royal Navy, fuerza que históricamente era la dominante dentro de la estructura del poder armado británico. El primer Lord era el responsable de la dirección y control de la Royal Navy y fue uno de los primeros puestos gubernamentales permanentes. El cargo existió durante casi 3 siglos y medio, desde 1628 hasta 1964, cuando el Almirantazgo, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Aire y la Oficina de Guerra fueron fusionados para crear el nuevo Ministerio de Defensa, cuyo equivalente actual es la Secretaría de Estado para la Defensa. Número 13. Mandó la compra del 51% de la petrolera Anglo-Persian Oil Company, una nueva petrolera en Irán. Churchill impulsó salarios más elevados, así como más y mejores instalaciones recreativas para el personal naval, incrementó la fabricación de submarinos y renovó el enfoque hacia el Royal Navy Air Service, promoviendo los experimentos para el uso de aeronaves con fines militares. Acuñó la palabra hidroavión y ordenó la construcción de 100 unidades. Los parlamentarios conservadores y algunos liberales se opusieron a sus crecientes gastos navales y amenazó con dimitir si se rechazaba su proyecto de construir 4 nuevos acorazados en el periodo de 1914 a 1915. En junio de 1914, a un mes del comienzo de las hostilidades en la Primera Guerra Mundial, convenció a la Cámara de los Comunes para que autorizara la compra del 51% de la petrolera Anglo-Persian Oil Company, objeto de asegurar el abastecimiento de combustible a la Royal Navy. Número 14. Aumentó la presencia de la Fuerza Naval en Irlanda para calmar a los unionistas. La preocupación central en Gran Bretaña inmediatamente antes de la Gran Guerra era Irlanda, y en 1912 el gobierno de Asquith presentó un proyecto de ley de autonomía irlandesa. Churchill exhortó a los unionistas irlandeses a aceptar el proyecto de autonomía y dijo respecto al asunto de Irlanda: cualquiera que sea el derecho de Ulster no puede interponerse en el camino del resto de Irlanda. Media provincia no puede imponer un veto permanente a la nación. Una provincia no puede obstaculizar para siempre la reconciliación entre las democracias británica e irlandesa. Impulsó la presencia naval británica en las costas y puertos irlandeses,
para hacer frente a cualquier levantamiento unionista y sugirió que Irlanda continuara formando parte de una Gran Bretaña federal, pero su propuesta enfureció tanto a los liberales ingleses como a los nacionalistas irlandeses. Número 15. En 1914 se encargó de manejar la fuerza naval británica en la Primera Guerra Mundial. Desde agosto de 1914, con la Primera Guerra Mundial en marcha, en su condición de primer lord del almirantazgo, Churchill tuvo la responsabilidad de supervisar el esfuerzo naval del Reino Unido durante el conflicto. En el mismo mes de agosto, la Marina Real Británica movilizó 120.000 tropas hacia Francia e inició un bloqueo de los puertos alemanes en el Mar del Norte. Churchill envió submarinos al Mar Báltico para apoyar a la débil armada de la Rusia zarista. Envió una brigada de infantería de marina de Ostend, lo que obligó a los alemanes a reagrupar sus fuerzas. En octubre de 1914 asumió la responsabilidad total de la defensa aérea británica. Número 16. Se le culpó por la caída de Amberes y ayudó a elaborar los primeros tanques de guerra. El 7 de octubre del año 1914, con Churchill agobiado por las ocupaciones de la guerra, nació su tercer hijo, Sarah, de su matrimonio con Clementine Hosier, con quien se había casado en 1908. Ese mes visitó Amberes para inspeccionar las defensas de la ciudad belga contra el asedio alemán y prometió el envío de refuerzos. Poco después, Amberes cayó en manos del Imperio alemán y Churchill fue duramente criticado por los medios de comunicación por la pérdida del importante puerto flamenco. El primer lord del almirantazgo sostuvo que sus medidas habían alargado la resistencia, permitiendo a los aliados asegurar Dunkerque y Calais. En noviembre de 1914, Asquith formó un consejo de guerra que quedó integrado por el propio primer ministro Lloyd George, Edward Grey, el mariscal de campo Horatio Herbert Kitchener y Churchill. En ese tiempo, Churchill se preocupó también por el tanque británico, encaminando su desarrollo con fondos del almirantazgo. Número 17. Su fracaso en la batalla de Galípoli contra los turcos. Intentando debilitar al Imperio Otomano, en febrero de 1915, la Triple Entente aliada formada por Gran Bretaña, Francia y Rusia lanzó la campaña de Galípoli con la idea de tomar el estrecho de los Dardanelos y asegurar el paso hacia el Mar Negro para apoyar al Imperio ruso. El principal valedor de la campaña fue Churchill, quien pensaba además que derrotando a los turcos otomanos, la navegación por el Canal de Suez sería segura. En febrero del año 1915, los aliados fracasaron en su intento de forzar un paso por los Dardanelos y el desembarco anfibio en la península de Galípoli también falló. La campaña de Galípoli fue finalmente abandonada en enero de 1916, después de 250.000 bajas aliadas, y fue considerada un fracaso personal de Churchill, quien renunció a su cargo de primer lord del almirantazgo en mayo de 1915. Número 18. Servicio activo durante la guerra. Tras el desastre de Galípoli, Churchill vio que su carrera política estaba en un hoyo y decidió pasar al servicio militar activo, siendo asignado a la Segunda Guardia de Granaderos, en el frente occidental. En enero de 1916 obtuvo un ascenso temporal al grado de teniente coronel para mandar el 6º Batallón de Fusileros Reales Escoceses, y poco después estuvo a punto de morir cuando un trozo de metralla cayó muy cerca de él. En mayo de 1916, el 6º de Fusileros Reales Escoceses se fusionó con la 15ª División y Churchill obtuvo permiso para abandonar el servicio activo. Su ascenso temporal terminó el 16 de mayo de 1916, cuando volvió al rango de mayor y retornó a la Cámara de los Comunes, donde solicitó el servicio militar obligatorio a los irlandeses y la dotación de cascos de acero a las tropas. Número 19. Estuvo bajo las órdenes de Lloyd George. En octubre de 1916, Asquith dimitió como primer ministro, siendo sucedido por el también liberal David Lloyd George. En julio del año 1917, Lloyd George nombró a Churchill ministro de municiones, y este terminó con una huelga en las plantas de fabricación y aumentó la producción. En octubre del año 1917 propuso a sus colegas de gabinete un plan de ataque que llevaría a los aliados a la victoria en la guerra al año siguiente. 4 días después del armisticio que puso fin a la guerra, nació su cuarto hijo, Marigold. Después de la guerra, retuvo su escaño parlamentario en las elecciones de diciembre de 1918 y fue secretario de Estado de Guerra y Aire entre 1919 y 1921. Entre 1921 y 1922 fue secretario de Estado para las colonias y en septiembre de 1922 nació Murray, su último hijo,
Ese mismo mes compró Chartwell House, en Kent, que sería su casa familiar el resto de su vida. Número 20. Retornó al Partido Conservador en 1924. Tras dejar sus cargos en el gobierno en 1922, Churchill pasó 6 meses en una villa cercana a Cannes, en la Riviera Francesa, donde se dedicó a escribir sus memorias y a pintar. En las elecciones de 1923, perdió su escaño en el Parlamento y los laboristas llegaron al poder con Ramsay MacDonald como primer ministro. En mayo de 1924, enojado por el apoyo del Partido Liberal al laborista, asistió a una reunión del Partido Conservador en Liverpool y dijo que ya para él no había lugar entre los liberales en la política británica. En julio acordó con el líder conservador, Stanley Baldwin, su presentación en las elecciones parlamentarias de octubre de 1924 y ganó el escaño, aunque haciendo campaña como constitucionalista. Baldwin formó el nuevo gobierno y nombró a Churchill ministro de Hacienda, a pesar de que carecía de experiencia en economía y finanzas. Número 21. Disminuyó el gasto militar. Como responsable de la Hacienda británica, Churchill tenía la intención de aplicar sus principios de libre comercio en forma de economía del laissez-faire, y hasta que dejó el cargo en 1929, le tocó presentar 5 presupuestos generales. Entre sus medidas destacaron la reducción de la edad de jubilación estatal de 70 a 65 años, la disminución del gasto militar, la reducción del impuesto sobre la renta, la implantación de pensiones de viudedad y la imposición de impuestos a los artículos de lujo. Después de la huelga general de 9 días en mayo de 1926, actuó como mediador entre los mineros y sus patronos, solicitando posteriormente la aprobación de un salario mínimo vinculante legalmente. A comienzos de 1927, visitó Roma y conoció a Benito Mussolini, al que elogió por su postura antileninista. Número 22. Estuvo fuera del gobierno. Churchill retuvo su escaño en las elecciones de 1929, pero los conservadores fueron derrotados y el laborismo volvió a formar gobierno con MacDonald. Era propenso a la depresión, a la que llamaba su perro negro, cuando no estaba ocupado en el gobierno y trataba de controlar reescribiendo. En ese tiempo empezó a comentarse su afición al whisky. Retuvo su escaño en la aplastante victoria conservadora de 1931 y en 1933 reconoció inmediatamente el peligro que representaba Hitler. Volvió a retener su escaño en 1935, pero siguió fuera del gobierno. En 1936 apoyó a Eduardo VIII durante la crisis de abdicación por la relación del rey con la divorciada estadounidense Wallis Simpson. Después escribió que la abdicación fue prematura y probablemente bastante innecesaria. Número 23. Estuvo en contra del apaciguamiento de Alemania y dejar que un problema mayor creciera. Baldwin dimitió en mayo de 1937, siendo reemplazado por el también conservador Neville Chamberlain, lo que en principio fue acogido con agrado por Churchill. Sin embargo, en febrero de 1938, la situación política británica hizo crisis cuando el secretario de Asuntos Exteriores, Anthony Eden, dimitió por el apaciguamiento de Chamberlain hacia Mussolini y Hitler. Churchill advirtió al gobierno contra su política de apaciguamiento y pidió una acción colectiva para disuadir a Alemania. Tras la anexión de Austria por el Tercer Reich en marzo de 1938, dijo en el Parlamento: "En las circunstancias actuales, la guerra solo se podrá evitar mediante la acumulación de elementos de disuasión contra el agresor". Calificó como una derrota total y absoluta el Acuerdo de Múnich de septiembre de 1938, en el que Chamberlain aceptó que Alemania anexara parte de Checoslovaquia. Número 24. Segundo nombramiento como primer lord del almirantazgo. La firme oposición de Churchill contra el expansionismo alemán aumentó su popularidad y muchos británicos empezaron a pensar que era el hombre que necesitaban al frente del gobierno. El 3 de septiembre de 1939, Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania y Chamberlain volvió a nombrar a Churchill como primer lord del almirantazgo, incorporándolo al gabinete de guerra. Según el mismo Churchill, el almirantazgo envió el siguiente mensaje a la flota: "Winston ha vuelto". En febrero de 1940 ordenó personalmente al capitán Philip Vian, comandante del destructor HMS Cossack, que abordara en aguas noruegas a la Altmark, un barco de suministros de Alemania que llevaba a bordo a 299 marineros mercantes británicos capturados por el buque de guerra alemán, almirante Graf Spee. Acciones como esta, más sus discursos, hicieron subir considerablemente su reputación.
Número 25. Fue nombrado primer ministro en mayo de 1940. El 10 de mayo de 1940, los laboristas retiraron su apoyo a Chamberlain, aunque señalando que apoyarían a otro candidato conservador. El propio Chamberlain sugirió al rey Jorge VI que encargara a Churchill la formación de un nuevo gobierno, y este se convirtió en primer ministro. Churchill escribió más tarde que había sentido una profunda sensación de alivio al saber que ahora tenía autoridad sobre toda la escena. Se creía un predestinado y afirmó que toda su vida hasta ese momento había sido una preparación para esta hora y para esta prueba. Comenzó su mandato reestructurando el gabinete de guerra y después creó y asumió el cargo de ministro de Defensa, convirtiéndose en el primer ministro británico más poderoso en tiempos de guerra. Número 26. La decisión de seguir peleando en mayo de 1940. Con la retirada aliada de Dunkerque y la inminente caída de Francia, surgió una corriente en el gobierno y en la opinión británica partidaria de negociar con Alemania, utilizando como intermediario a Mussolini, quien todavía no había entrado en la guerra. Churchill rechazó de plano esa posibilidad, diciendo que continuaría luchando incluso si Francia capitulaba. En su primer discurso como primer ministro ante la Cámara de los Comunes, el 13 de mayo, pronunció su célebre frase: «Sangre, trabajo, sudor y lágrimas», una breve declaración que después resonaría a lo largo de las décadas. Con su expresión, Churchill dejó claro a los británicos que tenían por delante un camino largo y difícil para conseguir la victoria. Según el político laborista Roy Jenkins, los discursos del primer ministro fueron una inspiración para la nación y una catarsis para el propio Churchill. Número 27. El discurso de «Lucharemos en las playas». La evacuación de casi 340,000 soldados aliados de Dunkerque, Francia, cuando estaban cercados por los alemanes, fue considerada una proeza e incluso una victoria por la opinión pública británica. Churchill llamó al hecho un milagro de liberación, y su discurso del 4 de junio de 1940 en la Cámara de los Comunes, para celebrar el éxito de la operación de Salvamento, pasó a la historia con el nombre de «Lucharemos en las playas». El primer ministro describió el gran desastre militar y advirtió sobre un posible intento de invasión por parte del Tercer Reich, sin poner en duda una eventual victoria británica. También reiteró el propósito firme, a pesar de los acontecimientos recientes, que ya había expresado en su discurso del 13 de mayo sobre el objetivo de alcanzar la victoria, por largo y difícil que sea el camino. Siempre realista, después puso a Dunkerque en su contexto correcto, con otra de sus célebres frases: «Las guerras no se ganan por evacuación». Número 28. Entrada de Estados Unidos a la guerra. La moral británica creció enormemente en octubre de 1940, con su decisiva victoria sobre Alemania en la Batalla de Inglaterra, primer gran enfrentamiento de la historia librado totalmente en el aire. Sin embargo, el escenario en Europa continental seguía siendo oscuro para los aliados, y Churchill ansiaba subir a Estados Unidos en el tren de la guerra. Su relación con el presidente Roosevelt era excelente, y en septiembre de 1940, ambos gobiernos concluyeron el acuerdo de destructores por bases, mediante el cual Estados Unidos cedió 50 destructores a la Armada Real a cambio del derecho a usar bases británicas en diversas partes del mundo. En junio de 1941, Alemania invadió la Unión Soviética y Churchill ya sabía de la operación debido a que la inteligencia británica había descifrado la máquina alemana Enigma. Advirtió a Stalin, pero este no le creyó. Finalmente, Japón destruyó la base aeronaval estadounidense de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 y Estados Unidos entró en la guerra. Churchill ya tenía el aliado que tanto anhelaba. Número 29. Conferencias internacionales de 1942. En mayo de 1942, el ministro soviético de Asuntos Exteriores, Vyacheslav Molotov, paró en Londres 8 días camino a Estados Unidos y firmó un tratado de paz con el Reino Unido. Los principales objetivos soviéticos con este tratado eran la apertura del frente occidental y pactar concesiones territoriales a la URSS, especialmente en Polonia y el Báltico, tras una eventual victoria aliada en la guerra. Churchill y su ministro de Asuntos Exteriores, Anthony Eden, trabajaron para lograr un compromiso y finalmente se formalizó un tratado de 20 años, pero dejando la cuestión de las concesiones territoriales en suspenso. Respecto al segundo frente, Molotov tuvo que conformarse con la información de Churchill de que los preparativos estaban en marcha, pero sin comprometer una fecha de apertura. Número 30. Conferencias internacionales de 1943.
Entre noviembre de 1942 y febrero de 1943, los aliados obtuvieron victorias en el Alamein y Stalingrado, que cambiaron el curso de la guerra. En enero de 1943, Churchill, Roosevelt y el general francés Charles de Gaulle se reunieron en la conferencia de Casablanca. Stalin no asistió porque la situación en Stalingrado estaba en sus momentos culminantes. La declaración de Casablanca comprometió la rendición incondicional de las potencias del eje. La conferencia más importante de 1943 fue la de Teherán, en noviembre, en la que por primera vez se encontraron los tres grandes, Churchill, Roosevelt y Stalin. En Teherán se decidió dividir a Alemania en dos estados, después de la eventual victoria aliada en la guerra. Número 31. El día D. En julio de 1943 comenzó la invasión aliada de Sicilia, que después se extendió a Italia continental, aunque Hitler detuvo el avance de sus adversarios con la Operación H. El 6 de junio de 1944, día D, comenzó la invasión aliada por Normandía, Francia, para encerrar a Alemania entre dos frentes de guerra. Churchill pretendía cruzar personalmente el Canal de la Mancha con la fuerza expedicionaria el día D, o al menos el día +1. Esto creó consternación en el mando de la operación, comandada por el general estadounidense Dwight Eisenhower, y el rey Jorge VI tuvo que vetar la aventura de su primer ministro. Churchill visitó Normandía el 12 de junio y se reunió con el comandante de las tropas británicas, Bernard Montgomery. Número 32. Controversia de los bombardeos aéreos. El crimen de guerra de Dresde. El Tercer Reich alemán comenzó a desmoronarse con los soviéticos empujándolos hacia el oeste, y Estados Unidos, Gran Bretaña y los franceses libres presionándolos hacia el este. Los tres grandes volvieron a reunirse en la conferencia de Yalta, Crimea, entre el 4 y el 11 de febrero de 1945, momento histórico que suele ser considerado el comienzo de la Guerra Fría. Entre el 13 y el 15 de febrero de 1945, unos 1.200 bombarderos estadounidenses y británicos machacaron la ciudad alemana de Dresde, matando a 25.000 civiles, en una operación que ha sido calificada como un castigo deliberado a la población alemana y un crimen de guerra. Número 33. Victoria en Europa. El 7 de mayo de 1945, los aliados aceptaron la rendición de Alemania, y el 8 de mayo fue declarado el Día de la Victoria en Europa. Roosevelt había muerto el 12 de abril, Mussolini había sido asesinado y su cadáver salvajemente profanado el 28 de abril, y Hitler había muerto por propia mano el 30 de abril. Después de transmitir a los británicos la buena nueva, Churchill fue a Buckingham Palace, donde fue victoriado por la multitud junto a la familia real. En Whitehall se dirigió a otra gran multitud, diciendo: «Dios los bendiga a todos. Esta es su victoria. En nuestra larga historia, nunca hemos visto un día más grande que este. Todos, hombres o mujeres, han hecho lo mejor que pudieron». Número 34. Pérdida de la elección en 1945. Cuando todo el mundo creía que Churchill tenía la victoria asegurada en las elecciones de julio de 1945, solo 2 meses después de finalizada la guerra, los laboristas obtuvieron una amplia victoria, liderados por Clement Attlee. Su médico personal, Lord Moran, se quejó ante Churchill de la ingratitud del pueblo británico, y este respondió: «Yo no lo llamaría así, han tenido unos momentos muy duros». La misma noche en que se conoció el resultado, Churchill renunció como primer ministro y Attlee lo reemplazó. La derrota de Churchill en 1945 ha sido una de las más estudiadas en la historia de los procesos electorales. Una razón que se ha señalado es que los británicos lo consideraban la mejor opción para dirigirlos en tiempos de guerra, pero no en tiempos de paz. Número 35. Discurso de la Cortina de Hierro. En 1946, Churchill viajó a Estados Unidos. El 5 de marzo, hablando junto al presidente Harry Truman en el Westminster College de Fulton, Missouri, hizo su famosa mención de la cortina de hierro o telón de acero diciendo: «Desde Stettin, en el Báltico, hasta Trieste, en el Adriático, un telón de acero ha descendido sobre todo el continente. Detrás de esa línea se encuentran todas las capitales de los antiguos estados de Europa Central y Oriental: Varsovia, Berlín, Praga, Viena, Budapest, Belgrado, Bucarest y Sofía. Todas estas ciudades famosas y las poblaciones que las rodean se encuentran en lo que debo llamar la esfera soviética». Número 36. De 1951 a 1955, fue primer ministro otra vez. Tras su inesperada derrota de 1945,
Churchill continuó liderando el Partido Conservador y sirviendo como líder de la oposición. En las elecciones generales de octubre de 1951, el Partido Conservador perdió un número de votos totales frente al Partido Laborista, pero consiguió una mayoría de 17 escaños, elevando nuevamente a Churchill al cargo de primer ministro, que conservó hasta su dimisión en abril del año 1955. Nombró ministro de Vivienda a Harold Macmillan, con el encargo de construir 300,000 viviendas, un tema que le preocupaba mucho. Macmillan cumplió con la meta y llegó a primer ministro en 1957. Número 37. Problemas de salud y renuncia. Cuando asumió nuevamente como primer ministro, Churchill tenía casi 77 años y una salud deteriorada por varios derrames cerebrales menores. El rey Jorge VI tenía previsto recomendarle que se retirara, pero murió antes de hacerlo, siendo sucedido por su hija Isabel II, con quien Churchill entabló una estrecha relación. En 1953, aceptó la Orden de la Jarretera a petición de la reina, quien poco después lo nombró caballero del Imperio Británico como Sir Winston Churchill. El 23 de junio de 1953, Churchill sufrió un agudo derrame cerebral que lo dejó paralizado de un lado. Aunque se recuperó casi completamente, optó por dimitir en abril de 1955. Número 38. Retiro. Después de abandonar el gobierno, Churchill siguió siendo parlamentario hasta 1964, aunque desde 1959 rara vez iba a la Cámara de los Comunes. Pasaba la mayor parte de su tiempo entre Chatsworth House y su casa de Londres, y se convirtió en un habitual de la alta sociedad en la Riviera Francesa. En 1962, ya de 87 años, se rompió la cadera en una caída en Montecarlo y no volvió a ser el mismo. En 1963, el presidente Kennedy logró la aprobación de una ley especial del Congreso estadounidense para nombrar a Churchill ciudadano honorario de los Estados Unidos, pero el homenajeado no pudo asistir a la ceremonia en la Casa Blanca. Fue el primero con esa distinción y el único, junto a la Madre Teresa de Calcuta, que la ha recibido en vida y no a título póstumo. Número 39. Muerte y funeral. El 10 de enero de 1965, Churchill sufrió su último derrame cerebral, muriendo el 24 de enero a los 90 años. Recibió un funeral de Estado, al igual que el Duque de Wellington en 1852 y William Gladstone en 1898. Su ataúd permaneció durante 3 días en Westminster Hall, donde fue despedido por el pueblo británico. El funeral de Estado tuvo lugar el 30 de enero en la Catedral de San Pablo. Posteriormente, el féretro fue llevado en barco a través del río Támesis hasta la estación de Waterloo, donde un tren especial lo trasladó para ser sepultado en la parcela familiar en la iglesia San Martina, Blaydon. Número 40. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 1953. Churchill fue el 6º británico en recibir el Premio Nobel de Literatura por su dominio en la descripción histórica y biográfica, así como por su brillante oratoria en la defensa de elevados valores humanos, según la Academia Sueca. Desde 1946 fue nominado al premio en 23 ocasiones, la primera vez por Axel Romdahl, miembro de la Real Academia Sueca de Letras, Historia y Antigüedades. En 1950 recibió hasta 6 nominaciones por parte de académicos y escritores. Finalmente, Churchill obtuvo el máximo galardón de las letras universales en 1953, cuando fue nominado por el académico sueco Birger Merman. Número 41. Fue pintor. Winston Churchill se aficionó a la pintura en el verano de 1915, durante unas vacaciones familiares, cuando su carrera política estaba en su punto más bajo. Conservó la afición hasta la vejez, pintando más de 500 cuadros de paisajes, ambientes urbanos y su estanque de peces de colores en Chatsworth, entre otras temáticas. Vendió algunos cuadros y regaló muchos. En 1998, una exposición de 5 obras de Churchill, de 2 semanas de duración, realizada en Londres por Sotheby's, fue visitada por 12,000 personas. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre los 41 datos de la vida de Winston Churchill. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.